La siguiente. Dice, los siguientes son gusanos planos, excepto los gusanos o los, vamos a decir, los parásitos pluricelulares, para diferenciarlo de los protozoarios, o son planos o son cilíndricos, una de dos. Cuando son cilíndricos, a manera de un neumático, mnemotecnia, le llamamos nematelmintos. Y cuando son planos, su nombre lo indica, son platelmintos. Estos platelmintos todavía depende si tienen segmentación o no, para llamarlo de una u otra manera. Si no tienen segmentación son tremátodes, y si tienen segmentación son céstodes. Céstodes o tenias, ¿no es cierto? A ver, fasciola hepática, ¿es un gusano plano? Sí, es un trematode. Plano no segmentado. Tenia, desde que diga tenia ya es un plano. Plano con segmentación, o céstode si quieren. Paragonimus peruvianus, no suena muy común, pero este Paragonimus es prácticamente de forma anatómica muy similar a la fasciola, también es un plano sin segmentación. Y si la fasciola imita el cuadro de una colecicitis aguda, el Paragonimus imita a una tuberculosis, paciente con cavernas en el pulmón, paciente con hemoptisis, paciente con una radiografía de pulmón nada interesante, parece que tuviera un problema ahí, paciente sintomático respiratorio, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en ambos? ¿Cómo decimos esto no es colecistitis? Debe de ser fasciola. Cuando vemos los eosinófilos, están por los cielos, en cifras extremadamente altas, ¿ya? ¿Y cómo reconocemos un Paragonimus? Por lo mismo, una tuberculosis, por decirlo así, con hipereosinofilia, piensen en Paragonimus, no debe ser TB. Ya, luego dice Minolepis nana, es una tenia, ¿ya? O sea, toditos son planos. Pero Strongyloides es un gusano cilíndrico, ¿ya? La alternativa ahí es la E. La siguiente, la forma patógena de la entamoeba histolítica es, hemos dicho que de los protozoarios hay formas infectantes y hay formas patógenas. La forma infectante es como ingresa al organismo para infectarnos justamente, y la forma patógena es la que causa daño. Donde hay quiste y donde hay trofozoito, la forma infectante siempre es quiste, ¿ya? Siempre. En la Giardia, en el Balantidium, en la entamoeba, en la ameba histolítica, etcétera, es quiste. Y el trofozoito vendría a ser la forma patógena. Aquí dice bien claro la forma patógena de la entamoeba histolítica. Tiene que ser un trofozoito. Quiste no. Si me pidieran la forma infectante, es el quiste tetranucleado. Pero no me piden la forma infectante, me piden la forma patógena. Tiene que ser trofozoito. Y en la ameba histolítica hay dos formas de trofozoito, la forma magna y la forma minuta. La forma minuta prácticamente es inofensiva, ¿ya? En el microscopio no es tan fácil de distinguir, ¿ya? La forma propiamente patógena es el trofozoito en forma magna, ¿ya? Hay que acordarse de eso. Siempre han asociado metronidazol y paramomicina, ¿no es cierto?, en el tratamiento. Ese pequeño detalle más, acuérdense. Para los trofozoitos que están causando daño, el metronidazol actúa muy bien, pero no actúa de buena manera en los quistes, ¿ya? Para los quistes la paramomicina funciona mejor. Por eso es que se prefiere asociar metronidazol más paramomicina, ¿ya? Entonces hay una pregunta incluso en las infecciones asintomáticas por ameba histolítica, ¿qué le van a dar? Si está asintomático, yo debo sospechar que no hay trofozoitos, que no están causando daño, deben de haber quistes nada más, y le doy paramomicina, ¿ya? Ese detalle también grábenlo. La siguiente, dice la ubicación más frecuente del ameboma. El ameboma, ¿qué cosa era? Era la forma fibrótica que quedaba a nivel de colon cuando intentaba salir la entamoeba histolítica del intestino hacia otros órganos y sistemas, ¿ya? Y habíamos dicho que el lugar más frecuente era a nivel de ciego, ¿ya? La respuesta aquí es ciego. Sin embargo, hay que acordarse de que su diagnóstico diferencial más importante es carcinoma de colon, ¿ya? ¿Por qué es carcinoma de colon? Porque se parece. En ambos hay antecedentes de diarrea, en ambos hay antecedentes de pérdida de peso, en ambos existe a las imágenes tumoración en colon, en ambos existe la historia de anemia, en ambos puede haber también afectación hepática, en el cáncer por metástasis y en el caso de la ameboma o de la ameba por afectación extraintestinal. Entonces es muy común que ese diagnóstico diferencial se deba de tomar en cuenta, ¿ya? Ciego, aquí es la respuesta. La siguiente, dice, comúnmente la hiperinfestación por enteroparásitos cursan con eosinofilia. Sin embargo, una de las siguientes es la excepción, y es verdad.
O sea, cuando uno encuentra hipereosinofilia o simplemente eosinófilos por encima de lo normal, uno sospecha de que puede existir algún enteroparásito. Ya, eso es un marcador importante en el hemograma. Sin embargo, ya cuando la persona está infectada por Giardia, esto no se ve. Así sea una hiperinfestación, no es común que mueva eosinófilos en el hemograma. Por el contrario, si ustedes observan estrongiloides, viene con hipereosinofilia, importante. ¿Ya? Lo mismo Ascaris. Y los gusanos planos están a la cabeza prácticamente de hipereosinofilia, o sea, Fasciola paragonimus. Aquí la respuesta es Giardia. ¿Ya? No tiene esa característica. La siguiente. Granjero criador de cerdos acude a consulta por febrícula, malestar general y deposiciones diarreicas de características disenteriformes. O sea, hay una disentería. ¿Ya? Hay una disentería. Datos escondidos, bueno, no tan escondidos, les dice criador de cerdos. Lo mismo es cuando les habla, por ejemplo, persona que se dedica a ser cazador, por ejemplo, o persona que manipula pescado. Deben de tomar en cuenta porque hay algunas infecciones que se asocian a ese tipo de actividades. Aquí es criador de cerdos. Dice, al examen microscópico de ese se visualiza trofozoitos ciliados. Para empezar, está en el humano. Y en el humano hay un solo ciliado que puede afectar. ¿Cuál es? El Balantidium coli. Y que dicho sea de paso, este Balantidium coli también afecta a cerdos. Por lo tanto, hay una relación directa, es criador de cerdos, ¿ya? Y le han encontrado trofozoitos ciliados. El único ciliado que afecta al humano es el Balantidium coli. Tiene que ser Balantidium coli. Dice, y quistes con un gran macronúcleo en forma de riñón. Esa es otra característica. El núcleo, ya sea del trofozoito o del quiste del Balantidium coli, es en forma arriñonada. Le está dando todos los datos. La exposición por ser criador de cerdos, la diarrea disenteriforme, que es una manifestación clínica importante, al microscopio ha visto ciliados, ya con eso ya definitivamente es Balantidium coli. Dice el tratamiento a elegir. ¿Cuál es el tratamiento de elección para Balantidium coli? Tetraciclinas. ¿Ya? No la doxiciclina, claro que se podría usar, sino la tetraciclina propiamente dicha, 500 miligramos cada 6 horas. ¿Ya? Tienen que dar entre 10 a 14 días. Hay otras posibilidades terapéuticas que se han intentado con, vamos a decir, éxito alternativo, o sea, a veces ha funcionado, algunas no tanto, ¿ya? Pero donde todos van a coincidir que el de elección es tetraciclinas. ¿Ya? Eso es lo que se utiliza. Siguiente. El test de Graham o el papel sello, así se llama, y no es que esté mal escrito, no es que sea sello con S y aquí se han equivocado, así se llama, papel sello. Empleado en el diagnóstico de enterobiasis, a quien le quepa la duda, ¿no es cierto? Oxyurus se diagnostica con test de Graham. Dice, se logran visualizar, pero aquí viene la pregunta. O sea, ¿qué es lo que visualizas en el test de Graham? Adultos machos y hembras, adultos hembras, adultos machos, larvas o huevos. Acuérdense que ¿por qué hay prurito anal, sobre todo nocturno, y más aún en niños, que es donde habitualmente se presenta la enterobiasis? Es porque el parásito hembra sale a la zona perianal a depositar huevos. Y eso es lo que ocasiona el prurito anal. ¿Ya? Entonces, cuidado con distraerse con ese detalle y marcar adultos hembras. Eso no es lo que se ve en el test de Graham. En el test de Graham lo que se ve son huevos. ¿Ya? Huevos de Oxyurus. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Mujer de 23 años presenta fiebre, artralgias y una erupción. ¿Ya? Erupción en general. Dice su suero carece de actividad bactericida contra Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué significa eso? Traducido a palabras mucho más simples, que cuando cultivan, obviamente sangre, crece Neisseria gonorrhoeae. Porque si esa sangre tuviera actividad bactericida, como debería de tenerlo, no crecería nada. ¿Ya? O sea, en el hemocultivo ha crecido Neisseria gonorrhoeae, a eso se refiere. Ahora, dice, ¿qué patrón de complemento sería más probable en este paciente? O sea, lo que sucede es que para hacer por Neisseria gonorrhoeae, que debería producirte uretritis nada más, para hacer un cuadro sistémico con bacteria en sangre, tú tienes que ser una persona que tenga algún grado de inmunosupresión, que tiene que ver básicamente con lo que es el complemento. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes que deben estar ausentes? C5, C6, C7 y C8. ¿Ya? A veces 2 de todos ellos, a veces todos, a veces uno por lo menos de ellos. ¿Ya?
En algún caso pueden encontrar hasta C9, pero lo que más se describe es hasta C8, C5, C6, C7, C8. Son, digamos, personas que por lo demás están bien. Sin embargo, cuando tienen la mala suerte de infectarse con Neisseria, que puede ser Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrheae, van a ser cuadros severos, ¿ya? ¿Cuál sería la alternativa de las que están acá? La alternativa C, déficit de C8. Lo mismo sucedería si fuese una gonocosia sistémica, si le dices de esa manera, es lo mismo. Uno de los siguientes antibióticos actúa a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. ¿Qué habíamos comentado? De 30S, tetraciclinas y aminoglicósidos, acuérdense, y en 50, aquellos que su nombre empezaba con L, porque L se escribe 50, o 50 se escribe L en números romanos, ¿no es cierto? Era una manera de hacer mnemotecnia. ¿Ya? ¿Cuáles eran? Lincomicina, linezolid, ¿no es cierto? Los que casi empezaban con L, o sea, cloranfenicol, clindamicina, y los macrólidos también, ¿ya? Macro haciendo referencia a la subunidad 50, que es grande, diferenciándolo de la de 30. Nos dicen cefalosporinas, aminoglicósidos, cloranfenicol, tetraciclinas y penicilinas. A ver, vayamos. Cefalosporinas y penicilinas actúan en pared. Nada que ver. B, C y D, vamos a analizar. Aminoglicósidos junto con tetraciclinas es 30S. No es la respuesta. Cloranfenicol, casi con L, 50S. Tetraciclinas es 30 también, junto con aminoglicósidos. La respuesta sería C, ¿ya? La C. La siguiente, una de las siguientes penicilinas es activa contra Listeria monocitógenes. Acuérdense que enterococo, chao penicilinas, y Listeria también, chao penicilinas. ¿Ya? Incluso carbapenens, el mejor ejemplo era del meropenem, que siendo bactericida y potente bactericida, contra Listeria era bacteriostático nada más. De ahí que siguen vigentes las penicilinas. Y ahí las penicilinas que cobran importancia son las aminopenicilinas, o sea, ampi y amoxi. ¿Ya? La que más se usa es ampicilina. Entonces, bencilpenicilina gesódica no lo es, ampicilina sí. Después ya viene piperacida tazobactam, dicloxacilina, oxa. De elección es ampicilina, ¿ya? Ampicilina para listeria. Es por eso que, ¿dónde van a encontrar listeria habitualmente? En las meningitis, pero en las edades extremas de la vida. Anciano o neonato. Y si se dan cuenta, ¿cuál es la terapia que se utiliza en las meningitis? Es cefalosporinas de tercera. ¿Pero le agregan qué? Ampicilina. Justamente por eso se agrega ampicilina, ¿ya? Justamente para coberturar listeria. A ver, varón de 22 años, perdón, ya estaba viendo mal. Falta agua, creo. Y ahora sí, 22 años de edad, que practica la natación sin antecedentes de importancia. O sea, una persona joven, deportista, practica la natación y no tiene prácticamente ningún antecedente de importancia. Aqueja congestión nasal, cefalea y fiebre. Y a las 24 horas se instala trastorno del sensorio. Eso no está bien. Ha empezado como un cuadro banal, parecía un resfrío, y en apenas un día ya está con trastorno del sensorio. Y dice falleciendo en menos de 48 horas. O sea, ha sido un cuadro fulminante. Han logrado hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo y han encontrado 1.300 células, 90% polimorfonucleares, pero sin bacterias, ¿ya? Y glucorraquia normal, como que no va, ¿no es cierto? Porque acuérdense cuáles eran las características a tener en cuenta en el líquido cefalorraquídeo. Si es polimorfonuclear, debe de ser bacteriano, ¿no es cierto? Si es mononuclear, debería ser TB o debería ser viral, ¿ya? Y entre TB y viral lo diagnosticaban mirando la glucosa normal, viral, y glucosa consumida, TB. Pero estamos en el otro escenario, dice polimorfonucleares, debería ser bacteriano. 1.300 células va de la mano, porque normalmente las MEG bacterianas elevan más de 1.000 las células. La TB y la etiología viral elevan de 100 en 100, 200, 300, no más. Que no haya bacterias, perfecto, porque no siempre se puede detectar, pero la glucorraquia es normal, ¿ya? Entonces bacteriano no parece. La etiología probable es. Entonces miren, este es un cuadro típico, muy típico, ¿ya? De una entidad que felizmente no es común, ¿ya? Felizmente no es común, pero sí se describe. Son justamente, como factor de riesgo, tienen exposición a cuerpos de agua, buceadores, personas que practican la natación, o personas que simplemente han estado, digamos, por alguna circunstancia en cuerpos de agua, ¿ya? Este es el caso. No tiene antecedentes de importancia, ha empezado como un cuadro respiratorio banal y ha hecho trastorno del sensorio con compromiso meningio, ¿ya? Y ha terminado falleciendo.
¿Quién causa esto? Amebas de vida libre. ¿Ya? Amebas de vida libre. Así se comporta. Y no hay predilección porque sea inmunosuprimido, o predilección por raza, o predilección por sexo, o por nada. Esto es azar, hasta el día de hoy. ¿Que habrá una explicación? Probablemente sí, pero es azar. ¿Ya? Puede haber 50.000 personas que se han bañado en el mismo lago el mismo día y solo uno ha hecho el problema. ¿Ya? Entonces, esto es una situación de azar. Entonces, no es Neisseria meningitidis, no es mucormicosis, podría ser Naegleria fowleri, podría ser Acanthamoeba o podría ser Balamutia, que son las 3 amebas de vida libre más importantes. ¿Ya? Estas 3 que están acá. Sin embargo, cada uno, más o menos, tiene predilección por algún tipo de patología. Esto que estamos viendo aquí es la meningoencefalitis amebiana primaria, así se llama. Meningoencefalitis amebiana primaria. ¿Quién lo produce? Naegleria fowleri. Meningoencefalitis amebiana primaria. La otra es la encefalitis granulomatosa amebiana. Eso lo produce Acanthamoeba. Encefalitis granulomatosa amebiana. Vuelvo a repetir, eso lo produce Acanthamoeba. Balamutia mandrilaris te produce afectación de piel y tejidos blandos, generalmente. No tiene compromiso del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, prácticamente de Naegleria fowleri es el único, digamos, ente clínico con importancia. Acanthamoeba produce un montón de cuadros clínicos. Montón. ¿Ya? Las queratitis por uso de lentes de contacto, por ejemplo. ¿Ya? Esa encefalitis granulomatosa mediana también es por Acanthamoeba. Puede haber afectación de piel, etcétera. ¿Ya? Entonces incluso de ahí viene una recomendación. Si les da un cuadro clínico en un examen que es por ameba de vida libre y no lo tienen bien claro, en vez de marcar por marcar, uno se la puede jugar por Acanthamoeba, ya, porque produce una gran variedad de cuadros clínicos. Pero hay que acordarse de esta: meningoencefalitis amebiana primaria, Naegleria fowleri, ya, la alternativa C. La siguiente dice: la principal especie de vector transmisor de fiebre terciana maligna en el Perú. Bueno, al paludismo le llamamos terciana benigna cuando se trata de vivax y terciana maligna cuando se trata de falciparum. ¿Ya? Esos dos nombres también tienen, terciana benigna, terciana maligna. ¿Por qué le llaman terciana? Porque en teoría, sobre todo en la primera infección, te da el acceso febril con escalofríos y todo lo que ustedes conocen, descansas 3 días, no, perdón, descansas 2 días y en el tercero vuelve a aparecer, ¿ya?, el cuadro clínico. De ahí viene el nombre de terciana. Cada 3 días, en el tercer día justamente. Y no está de más, recuerden que así como hay una fiebre terciana, hay una cuartana, en el caso del malariae, lo han preguntado ya en un examen. La diferencia es que descansa 1 día más. Te da el acceso, viene primero, segundo, ya, y en el pasado las 72 horas te viene, en el 4.º día se presenta el acceso de fiebre cuartana, por Plasmodium malariae. No es el caso. Aquí le dicen de entrada fiebre terciana, o es vivax o es falciparum. Como dice maligna, es falciparum. La terciana benigna es vivax. Entonces hay que acordarse. Aquí felizmente están todos los vectores, podríamos completar. Bueno, Anopheles gambiae, para empezar, es del África y es el principal vector transmisor de la malaria por falciparum en el África, justamente, Anopheles gambiae. Este Anopheles pseudopuntipennis es el vector que en nuestro medio transmite la malaria vivax. Y el Anopheles benarrochi es un, vamos a decir, un vector incidental, no es importante. A veces puede transmitir. Este Anopheles albimanus, lo mismo, prácticamente es vegetariano, pero el Anopheles darlingi, ese es el que transmite la fiebre terciana o la fiebre terciana maligna, o sea, malaria por falciparum, ¿ya? Entonces el pseudopuntipennis y el darlingi son los que debemos tener en cuenta para vivax y para falciparum respectivamente. Aquí la alternativa sería la E. Parecido, nos dicen el principal vector transmisor de la fiebre amarilla en el Perú. Tengan cuidado, no es Aedes aegypti por si acaso, a pesar que lo van a encontrar así en los textos, ¿ya? Uno revisa fiebre amarilla y lo primero que encuentras es Aedes aegypti, ¿ya? Incluso hagan la prueba, revisen si quieren los resúmenes del CTO, ahí dice Aedes aegypti, ¿ya? Y no es criticar al texto, es un súper texto, y se lo digo así abiertamente, pero no para enfermedades tropicales, porque en España no tienen enfermedades tropicales, y es muy sucinto, lo que son 2 hojas creo, o 3, ¿ya? Entonces para todo lo demás
excelente, pero cuidado en la parte de medicina tropical, no lo tomen al pie de la letra. Incluso los parásitos, les hablan de parásitos que no tenemos en nuestro medio. Anisiquiasis, por ejemplo, que está en el pescado y que no tiene que ver, acá no se diagnostica. Ya, entonces, para la parte de medicina tropical, un poquito tienen que reforzar. Entonces, no es Aedes aegypti, porque la Aedes aegypti transmite dengue, transmite chikungunya, pero no transmite fiebre amarilla, ¿ya? Porque la fiebre amarilla, sobre todo en el Perú y prácticamente en todas las Américas, cuando se produce en la jungla. Y el Aedes aegypti es un vector peridomiciliario e intradomiciliario, no es de jungla. ¿Ya? ¿Cuál es el vector? Ese segundo que está aquí, Aemagogus. Ese es el vector transmisor de la fiebre amarilla en el Perú. Y otro que está ahí es el Sabetes, ¿ya? Como vector secundario, Sabetes. TH, Sabetes. Entonces, Aemagogus y Sabetes son los que transmiten fiebre amarilla en el Perú. Muy bien. Los otros, ya lo hemos comentado, son los anófeles. Siguiente. Dice, en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, el poner en contacto a triatominos libres de la infección con un paciente supuestamente infectado para luego evaluar la presencia del parásito en el vector. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que el vector transmisor es el triatomino, que puede ser Triatoma infestans, que puede ser el Pastrongylus herreri, o hay un montón más, ¿ya?, de triatominos. Entonces, cuando a ti te hacen el examen de anticuerpos para Chagas, por ejemplo, suponiendo que yo me ponga ejemplo, me toman sangre y me piden IgG. IgG positivo. Significa que tengo la infección desde hace bastante tiempo, o de repente ya no la tengo también. ¿Cómo saber? Porque hay solamente detectado anticuerpos. ¿Qué es lo que se hace? Saben que parásitos no se pueden cultivar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma al triatomino, al vector que está libre de la enfermedad, se le coloca en un recipiente, se le coloca una malla, puede ser un vaso, una imagen de más o menos un vaso, se le coloca una malla y se coloca en contacto con la piel de la persona supuestamente infectada. Eso se refuerza y ahí lo dejan unas 72 horas. Que te vaya picando y que vaya consumiendo tu sangre. ¿Para qué? Se supone que ese vector está sano. Pasado ese tiempo, retiran y sacrifican al vector. Si encuentran el parásito en el vector, quiere decir que estás enfermo. ¿Ya? A eso se refiere. Poner en contacto a triatominos libres de la infección con un paciente supuestamente infectado para luego evaluar la presencia del parásito en el vector. Eso se llama senodiagnóstico y se sigue aplicando. ¿Ya? Senodiagnóstico, ese es el nombre. Senodiagnóstico. La siguiente. Varón de 50 años de edad, agricultor y ganadero que presenta dolor abdominal continuo en hipocondrio derecho. Al examen se detecta ictericia de piel y escleras. Acuérdense que hay infecciones que imitan cuadros de vesícula, ¿no es cierto? En este caso pareciera, está ictérico, ¿no? Y tiene dolor en hipocondrio derecho. Muchas veces es más detallado todavía el cuadro clínico, con irradiación a la zona interescapular, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Muy bien, parece un cuadro asociado a vesícula, pero dice examen de laboratorio, hemograma con 30% de eosinófilos. Ese es el marcador que nos sirve para definir frente a qué cosa estamos. ¿Cuál sería la posibilidad diagnóstica aquí? Esto es fasciola, ¿no es cierto? La fasciola imita cuadros vesiculares y el Paragonimus imita TB. No se olviden. Aquí la respuesta es fasciola, o sea, la alternativa A. Este es otro concepto importante. Dice, las betalactamasas capaces de hidrolizar a ceftriaxona y cefepime se conocen como. Bueno, las betalactamasas son toda una familia de enzimas que producen las bacterias para hidrolizar antibióticos. Entonces, las más incipientes hidrolizan solamente penicilinas y se van a llamar penicilinasas. ¿El mejor ejemplo cuál es? La penicilinasa que fabrica el estafilococo, ¿no es cierto? El estafilococo fabrica una enzima, una betalactamasa, que solo destruye penicilinas, y eso se le llama penicilinasa. Pero los gram negativos han imitado al estafilococo y han evolucionado mucho mejor. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la penicilinasa o betalactamasa, como quieran, del estafilococo es extra bacteriana. Acuérdense, hay pared, espacio periplásmico, membrana. Esas betalactamasas las bota fuera, ¿ya? El estafilococo. Los gram negativos han empezado a fabricar betalactamasas, aprovechando de que tienen mucho más espacio periplásmico, ya no la botan afuera, sino las acumulan dentro de su propio espacio periplásmico.
Por eso es que es más efectivo las betalactamasas en los gram negativos. Ya no se han conformado con tener penicilinasas, sino han dicho mejor hidrolizamos cefalosporinas de primera y de segunda también. A eso se le llama betalactamasa de espectro ampliado, abreviado BLEA. ¿Ya? Betalactamasa de espectro ampliado. O sea, hidroliza penicilinas, cefalosporinas de primera y de segunda. Pero no puede con las de tercera y de cuarta, ni tampoco con los carbapenens, obviamente. Pero como hemos seguido utilizando cefalosporinas de tercera, ya han empezado a fabricar betalactamasas que hidrolicen penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. Esas se llaman betalactamasas de espectro extendido y abreviado BLE, con doble E. ¿Ya? Betalactamasas de espectro extendido. Y como hemos dicho, felizmente tenemos carbapenens y estamos usando los carbapenens, ahora fabrican carbapenemasas, o sea que se llevan todo, desde penicilinas hasta carbapenens. ¿Ya? ¿Cómo sería una betalactamasa que logre hidrolizar tercera y cuarta generación? Sería de espectro extendido. ¿Ya? De espectro extendido. La otra dice, ¿cuál de las siguientes constituye una vía indirecta de administración de fármacos? Y aquí no se compliquen tampoco. Hay vías directas y hay vías indirectas. ¿Cómo se van a dar cuenta? Las directas, como su nombre lo indica, llegan de forma directa, valga la redundancia. Y para que lleguen de forma directa, nosotros usamos una jeringa. ¿Cuáles podrían ser? Intramuscular, intravenoso, intraarterial, ¿no es cierto? ¿Qué más? Intratecal, intraperitoneal. Tiene una peculiaridad. En todos los nombres, en la mayoría, va a aparecer intra. Esa es una vía de tipo directa. Mientras que las indirectas, y por eso son indirectas, primero tienen que pasar por los epitelios y recién llegar. ¿Cuáles son? Vía oral, vía sublingual, intrarrectal, inhalatoria. ¿Ya? Si uno aplica un fármaco por vía inhalatoria, tiene que pasar primero por el epitelio respiratorio y recién se absorbe. ¿Ya? Esas son las vías indirectas. Las directas llegan más rápido. Muy bien. Dice, ¿cuál de las siguientes constituye una vía indirecta de administración de fármacos? Vía subcutánea, uso jeringas. No. Vía intradérmica, uso jeringas también. La vía intratecal y la vía intramuscular, lo mismo, es la vía oral. ¿Ya? La vía oral. Entonces, acuérdense cuándo es directa, cuándo es indirecta. ¿Cuál de las siguientes vías de administración evita el metabolismo parcial del fármaco a nivel hepático? Mire, parece la pregunta anterior, no es igual a, tengan cuidado. Dice, evita el metabolismo parcial, no dice evita parcialmente el metabolismo, el primer paso. ¿Cuál evitaba parcialmente? La vía rectal. Pero este dice bien claro, evita el metabolismo parcial. O sea, lo evita del total. ¿Cuál era? La vía sublingual. ¿Ya? La vía sublingual. La siguiente. Dicho sea de paso, eso del primer paso es solamente para la vía digestiva, o sea, vía oral, sublingual y rectal. No aplica en intramuscular, no aplica en intravenoso, ni en inhalatorio, en ningún otro. Solamente para la vía digestiva. Porque tiene que ver con el sistema porta. A ver, dos medicamentos son bioequivalentes, ¿cuándo? ¿A qué le llamamos bioequivalencia? Generalmente esto se aplica a fármacos que van a salir al mercado. Les exigen estudios de bioequivalencia. Esto significa, puede ser un antibiótico, un analgésico o cualquier tipo de fármaco. Lo primero es que el producto, vamos a decir, original, el producto innovador, el que ya tiene como parámetros establecidos cifras concretas, se sabe cuánto es su biodisponibilidad, por ejemplo. Podríamos, a ver, algo de lo que yo más manejo. Ciprofloxacino, por ejemplo, 75% de biodisponibilidad. ¿No? Significa que dado por vía oral, el 75% de la dosis llega inalterada a sangre, ¿ya? En el ciprofloxacino. Si yo quisiera fabricar un nuevo ciprofloxacino, ¿ya? Tendría que compararlo con ese patrón. Y si logro una biodisponibilidad que es similar, digo que es bioequivalente. Si no logro alcanzar ese objetivo, no es un fármaco con bioequivalencia. ¿Ya? ¿Qué cosa sería que dos medicamentos sean bioequivalentes? Cuando su biodisponibilidad sean más o menos parecidas, sean semejantes. A ver, dice aquí, contienen la misma dosis de fármaco, no está en función a eso, presentan una biodisponibilidad similar, esa es. ¿Ya? Esa es. Se acepta hasta
como máximo 30% de diferencia. Es un caso extremo, ¿ya?, de biodisponibilidad, para decir que son bioequivalentes. Idealmente, lo más próximo posible, ¿ya? La respuesta es, presentan una biodisponibilidad similar. La otra, dice, al evaluar los